voy a iniciar ¿cómo lo llamaría? Un mini seminario acerca de una de las iglesias del Asia, donde vamos a estar aprendiendo mucho. Vamos a hablar acerca de ciertos problemas que el apóstol Pablo tuvo que intentar resolver en una iglesia que había fundado. Antes de estar hablando y dar detalles, antes de entrar a la problemática con lo que el apóstol Pablo se tuvo que enfrentar, antes quiero que me acompañen y como introducción sirva todo esto que les voy a decir. Quiero que me acompañen porque de la introducción vamos a entrar directamente al mensaje número 1 de una nueva serie que va a ser de mucha bendición, lo creo. Verán, cuando Pablo está en pleno segundo viaje misionero, ya saben que Pablo realizó 3 viajes misioneros, pues estando en su segundo viaje misionero, en el capítulo 18 del libro de los apóstoles, veremos allí que Pablo llega a una ciudad que era impresionante, una ciudad que, según la historia, fue una de las ciudades más ilustres de la antigua Grecia. Una ciudad que, según la historia, estaba en un lugar estratégicamente privilegiada, porque era el lugar de paso de una región muy importante de Grecia, y todos los que viajaban a la famosa Esparta tenían que detenerse allí. Era como una parada obligada. Una ciudad que ha pasado a la historia como una ciudad famosa, populosa, que incluso el gran escritor Homero, en su famosa Ilíada, si creemos que la Ilíada la escribió Homero, nos habla de ella, que hubo un tiempo en que estuvo bajo el mando del rey Agamenón, el rey que durante 10 años entabló batalla con Troya. La batalla de Troya no ocurrió como la película, que prácticamente dura una semana. En la historia, la batalla de Troya, si es así como lo cuenta la Ilíada de Homero, pues duró 10 años la batalla de Troya. 10 años que estuvieron hasta averiguar el famoso caballo de Troya y así Esparta, Troya ser derrotada. Una ciudad llena de lujuria, una ciudad llena de pecado, una ciudad de comercio, una ciudad de arte, una ciudad que trabajaba mucho con el bronce, y además era un bronce de una alta calidad. Se dice que en esa ciudad albergaba uno de los mejores hornos de todo el Mediterráneo. Y estamos hablando de la gran ciudad de Corinto. Cuando Pablo está en su segundo viaje misionero, antes de llegar a Corinto, ocurre algo, y es que recoge de camino a un compañero que le va a ayudar en sus viajes misioneros, como es Silas. Silas fue un compañero fiel del apóstol Pablo. Porque verán, siempre Dios pondrá gente en tu camino con la misma visión que tú. Mira, no necesitas ser popular. No necesitas tener 100.000 millones de amigos. Búscate 2, búscate 3,
Búscate un grupo reducido, pero que vean lo que tú ves, que piensen como tú piensas, que tengan la pasión por la cruz, la pasión por la santidad. No necesitas ser popular para trabajar en la obra del Señor. Búscate a gente que piense de la misma manera que tú piensas en Dios. Recogen a Silas, un colaborador de Pablo, deciden ir a una ciudad llamada Listra. En Listra se incorpora a otro compañero. Este es joven, pero aunque es joven, es cristiano. Porque Silas tenía la misma edad que el apóstol Pablo. Y decían, bueno, ellos ya son hombres maduros y es normal que prediquen el evangelio y sean misioneros. Pero Pablo y Silas se detienen en Listra. Allí incorporan un nuevo ayudante, el joven Timoteo, al cual Pablo le llamaba su hijo espiritual. Y había sido instruido desde su niñez en las Sagradas Escrituras. Le tiene que decir cuando le planta de pastor en una iglesia, mandarle cartas por los ciertos problemas que tiene Timoteo, y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Porque aún la juventud podemos ser ejemplos. Una vez que incorporan a Timoteo, van a una ciudad llamada Troas. De allí se detienen en Filipo. Y ya recuerdan lo que pasó en Filipo. Una mujer llamada Lidia es convertida. Y cuando esa mujer es convertida, empieza en Filipo a convertirse la gente. Y fue en Filipo donde se convirtió Lidia, donde una mujer poseída fue liberada y convertida, y donde un carcelero también fue convertido. Y el poder de Dios se movió en un lugar donde jamás pensaban que iba a moverse: Filipo. Después de estar en Filipo, siguen con su viaje y van a Tesalónica, donde estaba la iglesia de tesalonicenses. Después de Tesalónica, ellos van a Berea. Después de Berea, ellos van a una ciudad llamada Atenas. Una ciudad que dice la Biblia que estaba entregada en la idolatría. Pero el apóstol Pablo dice la Biblia que había un fuego que ardía dentro de él, y mientras más pecado veía y mientras más idolatría veía, más ganas tenía de predicar el evangelio. Dios mío de mi alma. Tanto formaron en Atenas que hubo una famosa... Les pusieron un título. ¿Sabes cuál fue el título que les pusieron? Decían: los que trastornan el mundo han venido a nosotros. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué formarían predicando la palabra? No soportaban ver tanto pecado. Les incomodaba ver la idolatría. Les incomodaba ver el pecado. Cita la Biblia: su espíritu se enardeció. La palabra enardecer tiene que ver con prender fuego. Es como encender una pequeña llama y coger un poco de gasolina y directamente echarlo en la llama. ¿Sabes lo que va a pasar? ¡Bum! Que la llama se va a convertir en un gran fuego. Eso era lo que le ocurrió a Pablo. Esa es la idea. Que la llama que había empezó a arder de ver tanto pecado. Miren, hermanos, si no te incomoda el pecado, necesitas hacerte un examen espiritual. Si no te duele el pecado, si no te incomoda el pecado, necesitas ir a un hospital espiritual y decirle a Dios: necesito un chequeo, que revises mi vida, porque donde no duele el pecado, se necesita un examen espiritual, porque el pecado y el cristiano deben ser incompatibles. Y una vez que él ha estado en Atenas y ha lidiado con ciertos problemas, llega el capítulo 18 de Corinto, de Hechos de los Apóstoles, y es cuando Pablo
llega a la ciudad de Corinto. Cuando Pablo llega a Corinto, resulta que hay un matrimonio que ya están allí, que acaban de venir de otra ciudad, y ahora daremos el detalle, pero han venido de otra ciudad. Es un matrimonio llamado Aquila y Priscila. Luego serían un matrimonio que pasarían a la historia como un matrimonio de buen ejemplo. En Corinto veremos cómo se convierte un principal de la sinagoga llamado Crispo, y tanto es que el apóstol Pablo tiene que quedarse 18 meses por orden de Dios predicando el evangelio. Dice la Biblia, esto es una opinión personal de Silas, dice, vimos a Pablo entregado enteramente a la predicación del evangelio. Me llama la atención, enteramente entregado a la predicación del evangelio, porque cuando sabes a lo que Dios te ha llamado, ay Dios mío, te hace feliz obedecer. Siervo inútil soy, que hago todo lo que mi Señor me manda. Y cuando ya he hecho todo lo que mi Señor me manda, no me voy a descansar, me vuelvo y le digo, ¿desea algo más mi Señor? Después de estar 18 meses predicando el evangelio, funda la iglesia de Corinto. Y tras fundar la iglesia de Corinto, deja un pastor en la iglesia y él se marcha iniciando su tercer viaje misionero. Su tercer viaje misionero lo comienza, hermanos, llegando a Éfeso. Y atención, pasa año y medio que había pasado, hermanos, fundando la iglesia de Corinto, año y medio. Cuando llega a Éfeso, pasa 3 años sin saber nada de Corinto. Ya se dedicó 18 meses a fundar la iglesia de Corinto, a establecerla, a adoctrinarla, día y noche, durante 18 meses, predicándoles el evangelio y enseñándoles la doctrina. 3 años después de aquello ocurrido, le llegan a Pablo noticias del estado de la iglesia de Corinto. Y es entonces cuando el apóstol Pablo les escribe Primera de Corintios. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque si no, no podemos entender la carta cuando la empecemos a hablar en su profundidad. Pero antes de hablar de los problemas de Corinto, hagamos un viaje a vuelo de pájaro y echamos un vistazo al capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pablo, en pleno segundo viaje misionero, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Miren lo que ocurrió. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y dice, y entonces fue a ellos. Cuando Pablo llega a Corinto, lo primero que se encuentran es un matrimonio. Según algunos historiadores, sé que Priscila, que era la mujer, Priscila fue una dama romana de la alta sociedad, y Aquila era un judío esclavo que después de haber sido liberado de la esclavitud se casó con Priscila. Eso dice la historia. Ellos se convierten.
Cuando Pablo llega a Atenas, a Corinto, perdón, ellos ya están allí. Aquila y Priscila son un matrimonio que han sido doctrinados ya, pero cuando pasan 18 meses con el apóstol Pablo, Dios mío de mi alma, se han empapado. Porque si de algo te tienes que empapar, si de algo tienes que aprender, mira, ellos sí que tomaron el texto, o más bien las palabras de Pablo cuando dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Mira, a veces decimos, para ser como fulano yo no voy al culto. Y es verdad que para ser como ciertas personas mejor ni ir al culto. Pero es que resulta que el diablo mete esa semilla en la mente de la gente para que solo veas a aquellos que están faltando el respeto al evangelio. Dios mío de mi alma. Pero no te tienes que fijar en gente que son imitadores de pecados, imitadores de gente que peca, imitadores de inconversos. Te tienes que fijar en gente que ama a Dios, gente que se dedica, porque sí que hay gente, sí que hay cristianos, sí que hay hijos e hijas de Dios, no todo el mundo sin converso, porque hay quien, hermanos, ven a una persona y por el comportamiento de una persona juzgan a todos los demás. Pero siempre Dios tiene a alguien, a un remanente fiel. Por eso decía hoy mi pastor, sí, porque el tío Juan es mi pastor, y le decía al otro pastor, porque nuestro hermano Israel de Guadalajara ahora también es mi pastor, y hablando con él, coordinando del cambio de días, porque mi pastor en la iglesia me necesita y demás, me decía el tío Juan: dile a tu pastor que respete tu trabajo en Conquistando Corazones, porque lleva 6 años trabajando. Siempre hay un remanente. Y en Conquistando Corazones siempre hay un remanente. Y yo le he dicho, mira, pastor, para muchos el sello ha sido algo que no ha tenido importancia. Quizá fue un refugio en días de la pandemia, pero luego pasó la pandemia y ya la gente se olvida del sello. Resulta que Conquistando Corazones lleva años. Y años que no ha ido de mal en peor, sino años que han ido de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Conquistando Corazones siempre es la misma, no cambia su protocolo, el orden siempre ha estado establecido en el nivel más alto, siempre se han hecho las cosas con excelencia, desde un cartel, desde un anuncio, desde una alabanza, desde una predicación, desde la calidad del sonido y desde la audiencia, no ha bajado jamás. Y eso me dice a mí que hay un respaldo de Dios detrás de toda esta obra, porque Dios siempre tendrá un remanente. Y yo sé que en Conquistando Corazones hay muchos, Aquila y Priscila, que están ahí, que aparentemente, hermanos, no son famosos. Aparentemente nadie, hermanos, le da las gracias. Que ni tan siquiera a lo mejor les ha mandado orar durante años. Pero te tengo noticias. Dios sabe dónde hay calidad en cada hogar. ¿Sabes quién era Aquila y Priscila? Aquila y Priscila tenían en su casa una iglesia. Cuando lo veamos en la carta a Corinto, dice la Biblia: os saluda, dice Pablo, os saluda el hermano tal, y os saluda Aquila y Priscila, que la iglesia está en su casa. Aquila y Priscila eran un matrimonio que habían hecho de su casa una iglesia. ¿Qué estás haciendo de tu hogar en este tiempo? ¿Qué estás haciendo de tu hogar? ¿Qué pretendes convertir? ¿En qué pretendes convertir tu hogar en este tiempo? Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tiempos muy malos, tiempos de mucho pecado. ¿Y en qué quieres convertir tu casa? Quiera Dios que como Aquila y Priscila haya muchos en Conquistando Corazones que quieran hacer de su casa una iglesia, un altar, puerta de Dios, casa de Dios y puerta del cielo. Que su casa sea Betel, casa
casa de Dios y puerta del cielo, que halle. Me encanta, hermanos, cuando yo veo la historia del arca de la alianza. La Biblia dice que Abinadab recogió el arca en su casa. ¿Y saben por qué recogió el arca en su casa, hermanos? Porque le obligó el rey. Porque cuando el rey hizo las cosas mal y Uza extendió la mano y tocó el arca y murió, y unos dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué cuando toca el arca de Dios, que Uza creía que se iba a caer, por qué Dios lo juzgó allí por tocar el arca? Es que hay que ver el trasfondo de todo lo que había detrás. Es que la Biblia dice que David había tomado una costumbre filistea y era poner el arca en un carro con bueyes, y a la presencia no le guían costumbres paganas. Y como hicieron las cosas mal, les salieron las cosas mal. Porque no puedes pretender hacer las cosas mal y que te salga todo bien. Porque, ay Dios mío, de la abundancia del corazón abra la boca. Y del buen tesoro del corazón saca el hombre buenas cosas. Del buen tesoro del corazón sacará buenas cosas. No puede sacar buenas cosas del mal tesoro del corazón. Y Aquila y Priscila eran tan increíbles que cuando Apolos, que la Biblia dice que era un predicador elocuente, excelente, y trajo como un avivamiento, y todo el mundo alucinaba cuando predicaba Apolos, y todo el mundo saltaba, y todo el mundo brincaba, y todo el mundo quería hacerse una foto con él, y era el famoso, el chico del momento. Le llega Aquila y Priscila y le dicen, ven, que Dios te bendiga, un mensaje increíble, hijo, tienes una fuerza que no hay quien te aguante, pero te voy a preguntar algo, ¿tú sabes quién es el Espíritu Santo? ¿Tú de verdad sabes quién es el Espíritu Santo? Y dice la Biblia que Apolos, el gran predicador, dice, ni tan siquiera he oído jamás hablar de tal Espíritu Santo. Y le dicen, ven, mira, que te vamos a enseñar una cosa, tu mensaje será increíble, tú chillas mucho, gritas mucho, pero si no tienes el Espíritu Santo, no te sirve de nada. Si no hay Espíritu Santo, no te vale de nada el ministerio, no te vale de nada el trabajo, no te vale de nada que saltes, que brinques, no te vale nada que ofrendes, que levantes las manos. Si no hay Espíritu Santo, no hay nada en tu vida. Te tengo noticias. Si Dios no está, ¿para qué el ministerio? No tiene sentido. No tiene sentido el sello si Dios no está. No tiene sentido los cargos si Dios no está. No tiene sentido las iglesias si Dios no está presente. Sin el Espíritu Santo no hay nada. Y era algo que Aquila y Priscila habían fundamentado en la vida del gran Apolos. Y dice la Biblia que cuando se vio a ellos, se acercó Pablo, hablando con ellos, dice la Biblia, que coincidía en que trabajaban haciendo tiendas. El apóstol Pablo luego explicaría y decía que él no quería ser gravoso a nadie, porque su gloria y su bendición era predicar el evangelio gratuitamente, y él no cobraba por predicar, y él lo hacía todo gratis, y para no ser gravoso trabajaba con sus manos haciendo tiendas, y con eso se sacaba para sus gastos. No quería ofender a nadie, no quería que nadie malinterpretara. Él no iba por temas de dineros, él trabajaba con sus manos honradamente. Hermanos, a ver cómo digo esto. Dios es orden. Y hay quien, hermanos, confunde la provisión divina con ser vagos. Hay quien, hermanos, en cuanto a la fe, ha malinterpretado y han introducido una confesión positiva. Y hay quien, hermanos, han cambiado vivir por fe y aplicar lo que una escritora, que luego sacaría un libro llamado El Secreto, que es el poder de la atracción, que todo lo que confieses por tu boca, confiésalo y es así, es así, es así, es así, y como lo confieses te va a suceder. Y no es así.
La Biblia dice: el que no provee para los suyos es peor que un impío y ha negado la fe. La Biblia nos habla de tener que trabajar. Y hay quien, hermanos, espera que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Hay cosas que tenemos que hacerlas nosotros. Es el orden que Dios ha establecido. Si yo quiero pagar el recibo del piso, y el recibo de la luz, y el recibo del agua, y la comunidad, si quiero pagar el internet, si quiero comprar unas zapatillas al niño, si quiero vestir al otro, si tengo... hermanos, tendré que trabajar. Dios no va a venir todas las mañanas. Me va a despertar: Eugenio, buenos días, toma 50, 100 euros para que pases el día. ¡Hala! Dios no lo va a hacer. Hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros, porque nos competen en el orden que Él ha establecido hacerlas nosotros. Él está ahí para obrar un milagro de resucitar a Lázaro. Pero no dijo: Lázaro, ven fuera, hasta que no mandó y dijo: quitad la piedra del sepulcro. Y cuando quitaron la piedra, entonces Él obró el milagro. Eso fue un trabajo en común. Quitad la piedra. Lo que podéis hacer, voy a dejar que lo hagáis. Pero lo que no podéis hacer es mandar a Lázaro que venga de la muerte. Eso no lo podéis hacer vosotros, pero eso yo sí lo puedo hacer. Lázaro, ven fuera. Y menos mal que dijo Lázaro. Si llega a decir ven fuera, se levanta todo el cementerio. Hay cosas que Dios va a hacer porque nosotros no podemos hacerlas. Pero hay otras que nos competen hacerlas nosotros, y con eso Dios no es injusto. La Biblia dice que Él en Corinto predicaba, discutía en todas las sinagogas los días de reposo, persuadía a griegos y a judíos. Y es cuando Silas y Timoteo vienen de Macedonia, que habían hecho una parada allí, ven a Pablo entregado enteramente a la predicación, se pasman. Dice Silas: yo vi a Pablo enteramente predicando pasión por las almas. Si no te duele que las almas se vayan al infierno, necesitas un corazón cristiano. Si no te duele, hermanos, que tus más íntimos se vayan a condenar, y a veces, hermanos, no podemos ni hablarles, porque han escuchado tanto que ya no quieren oír palabras. Pero hay muchas maneras de predicar, y es con tu ejemplo. Hay muchas maneras de predicar a los tuyos, a los que sabes que se van a condenar. Haz algo por ellos. Yo ahora estoy trabajando con 9 jovencitos de 14, 15, 16 años, y entre ellos mi hijo recién cumplido 14 años. Y me los llevo al culto. Y yo les he dicho: el mundo es una fantasía. Experimentad esto. Probad esto. Y he hablado con mi iglesia y les he dicho: aquí los traigo, se sientan en el último banco el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día ya me empezaban a hacer: ¡qué bien ha predicado! ¡Qué bonito este detalle lo que ha dicho! Señores, que yo no les estoy haciendo nada, les estoy diciendo: bajaros al cultico. Vale, pero nos tenéis que hacer un asado. Pues yo os hago un asado en la casa. ¿Qué queréis? Queremos un asado. Pues, y me pongo a asar, hermanos, me da igual. Hago lo que sea. Porque quiero que experimenten a Dios. Porque cuando experimentan a Dios, hermanos, jamás vuelven a ser los mismos. Quiero que sepan que ahí hay un refugio, que hay una vida diferente. 36 años tengo.
Y cuando cumplí 15 años, tuve mi experiencia con Dios. No quiero otra vida, soy feliz con Él, no quiero nada más. Que la gente se vaya al infierno te ha de doler. Él predicaba a judíos, pero a griegos también. Porque no hacía acepción de personas. Él quería que todos se salvasen. Y él se oponía, incluso cuando blasfemaban, dice la Biblia, y blasfemaban y sacudían los vestidos. Y llega un momento en que Pablo, dice la Biblia, que apartó a los judíos por las blasfemias que hacían conscientemente y se fue a los gentiles a predicar el evangelio. Y empezó a predicar a esa cultura helenística. Unas mentes griegas que venían del pecado de la inmoralidad y un montón de pecados. Pero Pablo... Adelante, Eugenio, adelante, hermano mío. Sigue predicando. Y Pablo vio en los gentiles. Vio que podía salir de ellos una obra. Vio en los gentiles en Corinto que podía fundar una iglesia. Porque nadie es un caso perdido. Nadie es un caso perdido, hermanos. Nunca digas, ese no va a cambiar, no es un caso perdido. Haz lo que sea con tu conducta, con tu testimonio, háblale. Que tu ejemplo no le lleve más al infierno todavía, que les acerque un poco más a las puertas celestiales. Que tenemos que dar tan testimonio, que con esto voy a terminar. Dice el verso 7... Dice el versículo 7, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, que era temeroso de Dios, el cual estaba al lado de la sinagoga. Al lado de una sinagoga, y era cristiano. Pero el verso 18 dice, y Crispo, el verso 8, principal de la sinagoga, creyó, él y toda su casa. Y muchos en Corintio. Y muchos en Corintio creyeron y fueron bautizados. Fíjate estos dos versos. Justo que vivía al lado de la sinagoga, él era temeroso de Dios. Pero el principal de la sinagoga tuvo que creer en Dios. Es decir, era el mandamás del culto, pero no creía en Dios. Era el mandamás, el que mandaba en la sinagoga y no había nacido de nuevo. Estaba en una sinagoga y no era cristiano. Ir a un culto no te convierte en cristiano. Hay una foto, miren, la voy a buscar por internet y la voy a mandar al chat. Y la imagen, hermanos, va a hablar por sí sola. Aquí está. Voy a guardarla y la voy a enviar al chat. Quiero que todos vayan al chat ahora mismo, porque voy a enviar una imagen. Ya está. Quiero que escriban amén, si la ven. ¿La ven? ¿La estáis viendo en el chat? Bien, ¿sabes quién es ese? ¿Sabes quién es? Adolf Hitler. Se atribuye a él la muerte de 6 millones de judíos, 2 millones de gitanos y un centenar de judíos polacos. Bajo su gobierno, el Tercer Reich, un gobierno satánico, diabólico. ¿Sabes de dónde sale? De una iglesia. Porque uno puede acudir a un culto y ser Hitler. ¡Ay, Dios mío de mi alma! Porque ir a un culto no te convierte en cristiano. Nacer de nuevo, morir a tu yo, morir a tus principios, morir a tu carnalidad, morir a tus deseos, ser crucificado, morir para el mundo y que todas las cosas sean hechas nuevas. Eso es lo que te convierte en un cristiano. Y es entonces en medio
de tal fundamento de iglesia que el Espíritu Santo, dice el verso 9, el Señor me dijo en visión de noche, ni se te ocurra irte de aquí. Nadie apuesta por Corinto. Nadie cree que puede salir algo bueno de Corinto. Nadie quiere. Nadie piensa que van a hacer una iglesia. Ni se te ocurra moverte de aquí. Porque donde nadie piensa que van a hacer una iglesia, nacerá la iglesia de Corinto. 18 meses después, Pablo se tiene que despedir de los hermanos, dejando fundada una iglesia, dejando Aquila y Priscila, recibiendo al gran Apolos, dejándole allí. Luego recibiría también a Pedro, la iglesia de Corinto. Y se marcha tras año y medio a seguir con sus viajes misioneros. Había sido una lucha muy grande. Y cierro mi Biblia. Una lucha muy grande por fundar una iglesia y establecer principios espirituales en ella. Y Pablo hizo su misión. Pero 3 años después, informado por la familia de los de Cloé, recibe noticias del estado de la iglesia en Corinto. Y aunque ha pasado años, todavía le sigue doliendo. Aunque ha pasado años, él no ha dicho, vaya pérdida de tiempo. Han pasado años y él no ha dicho, perdí 18 meses de mi vida. Han pasado años y cuando ha escuchado que hay problemas de división, que hay inmoralidad sexual, que tienen problemas con los matrimonios, que tienen problemas con la Santa Cena, que no saben ministrar los dones espirituales, que están a faltos de amor, que no saben nada acerca de la resurrección, que no tienen una esperanza de gloria. El apóstol Pablo hinca sus rodillas, empieza a orar a Dios y le dice, dame dirección, Padre. Tengo que escribirles en la distancia, tengo que lidiar con estos problemas. Aunque no esté mi cuerpo presente, mi espíritu estará allí con ellos cuando lean la carta. Sé que con esta carta tú vas a resolver problemas. Quieren saber los problemas de Corinto y quieren ver cómo la llaman a la iglesia de Primera de Corinto, la iglesia del siglo XXI, acompañarme, conquistando corazones en este seminario virtual. Vamos a introducirnos en la carta a Corintio, vamos a ver los problemas que tuvo que lidiar Pablo. Quizás se siente identificado, pero Dios no está aquí, no te quiere hablar en Biblias abiertas para destruirte, para avergonzarte. Él está aquí para resolver tu problema. Quizás haya problemas de división, hay problemas de inmoralidad, hay problemas de los dones, hay problemas con la Santa Cena. Dios está aquí para resolverlo todo, porque no eres un caso perdido. Nadie jamás Dios puso a nadie una estaca de decir es un caso perdido. Él está aquí para levantar, para restaurar, para redarguir, para instruir. Él está aquí para fundamentar una iglesia. Y eso es lo que vamos a estar haciendo. Les invito en la noche de Biblias abiertas, enseñados por la palabra. Que Dios os bendiga muchísimo y créanme que esto ha sido posible por la ayuda del Espíritu Santo, porque entre el cansancio que tengo físicamente y que este mensaje, el primero, yo no lo había preparado, tiene que ser Dios. Porque no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque de lo vil y despreciado, de lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Que Dios os bendiga conquistando corazones. Y un abrazo muy fuerte. Adelante, tío Juan.